Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Y bueno, vamos antes que nada a presentar a los Eternautas, empezando por los que no se ven, por los que están trabajando en la sombra, digamos, que es por una parte Daniel Jándula, nuestro editor de lujo, y luego también Juan José Antonio Muñoz, que incluye estos programas de los Eternautas entre los contenidos de su famosa web Viaje a Ítaca, una web de libros y afines, reza el título. Muy bien, pues y luego saludamos a los que damos la cara. Hoy voy a empezar, digamos, por orden de alejamiento físico desde donde estoy yo. Empezamos por Graciela Molinelli. Hola Graciela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a los Eternautas? Qué lindo domingo. Pues muy bien, sí. Bueno, aquí estamos pasando frío nosotros y sobre todo con mucho viento, pero parece ser que tú, en cambio, pasando un poco de calor, ¿no? No, pues la Argentina está bien, no tenemos grandes lluvias, ni tampoco mucha sequía, ni tampoco viento, está todo. Acá en Buenos Aires el clima está hermoso. Bueno, fantástico. Bueno. Muy bien. Y luego tenemos a María José Peña, que ya está un poco más cerca. Hola María José, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, estamos bien. Luego tenemos a Lázaro Cobadlo, que ya me queda más cerquita. Hola Lázaro. Hola, muy buenas. Muy buenas. Y yo soy David Monteagudo. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una película, una película que se titula Hotaru no Haka. Este es el título original en japonés, Hotaru no Haka, y que la traducción al español es la tumba de las luciérnagas. Es una película de animación del año 88, 1988, que bueno, es una película hecha, digamos, con la animación tradicional, artesanal, convencional. Entonces, en el 88 justamente se empezaban con los primeros experimentos que hacía Disney con la animación por ordenador, pero este hombre, el director, que es Isao Takahata, del que ya los Eternautas ya hemos comentado otra película suya, que era Mis vecinos los Yamada. Isao Takahata era siempre fue un ferviente y un convencido defensor de la animación, digamos, tradicional. Y recordemos otra vez, ya así de pasada, que formaba parte Isao Takahata. Isao murió en el 2018, hace poco, recientemente. Forma parte del famoso estudio Ghibli, que es un estudio de películas de animación, en donde está también Hayao Miyazaki, que quizá es el más conocido, el más popularmente conocido. Hayao Miyazaki, el autor de, por ejemplo, películas como El viaje de Chihiro, que tuvo premios importantes, y otras. Bueno, entonces, esta película de Isao Takahata está basada en una novela de Akiyuki Nosaka, que por cierto murió en el 2015, o sea, que más o menos eran de la misma generación, el autor de la novela y el director de la película. Entonces, Akiyuki Nosaka, en el año 67 fue cuando publicó esta novela con el mismo título que la película, o sea, el mismo, La tumba de las luciérnagas. Y Akiyuki Nosaka ya recibió en vida muchas, antes de que se hiciera esta película, ya tuvo varias ofertas, digamos, o varios directores de cine convencional, con actores, digamos, que le ofrecían, le presentaban sus proyectos para hacer una adaptación al cine, pero él no, era una historia la que él cuenta
La novela esta muy personal, muy íntima, y no le gustaban los proyectos que le presentaban. Y cuando Isao Takahata le presentó su proyecto y le mostró ya algunos esbozos y tal, pues vio que sí, que eso sí que le gustaba y que le parecía que era una buena interpretación la que quería hacer el director. Y luego, cuando vio la película, claro, este hombre murió recientemente, murió en el 2015, en el 88 pudo ver la película y le gustó mucho. Incluso dijo que le impresionó mucho, ¿no? Cómo se había recreado todos aquellos paisajes, los paisajes desolados que hay después de los bombardeos, y luego también los campos de arroz, porque hay una naturaleza que está presente también. Y dice que no podía haber otra película, otra versión mejor que la que había hecho Takahata, ¿no? Entonces, bueno, digamos que apunto también que esta película es una película que ha sido valorada, y el famoso crítico Roger Ebert, que es un crítico de cine norteamericano, Roger Ebert, de un gran prestigio, porque además tiene fama de insobornable y de que cuando la película, digamos, no le gusta o no le convence, aunque haya mucho dinero detrás y todo, él dice lo que piensa. Dijo que era una de las mejores películas que se habían hecho jamás, películas en general, o sea, no solo de animación, digamos, y concretamente la puso entre las 3 mejores películas antibelicistas, digamos, que se habían hecho nunca, ¿no? O sea que es una película que ha sido bien valorada por los especialistas. Entonces hay que decir que esta película en realidad bueno, esta película, digamos, la historia original, esta novela que escribió este hombre, el Akiyuki Nosaka, es un personaje curioso, porque es un hombre que fue cantante de rock, bueno, cantó durante una temporada y llegó a ser bastante conocido, luego fue también político, fue, digamos, senador allí en el Japón, llegó a ser senador y al parecer dejó la política asqueado completamente de lo que era la política, ¿no? Pero fue un paso bastante breve por la política, y es escritor también. Entonces, como escritor, pues tiene también otra novela, aparte de esta, que también tiene una versión cinematográfica que fue muy famosa, y luego esta otra, o sea, La tumba de las luciérnagas, que quizás es la más conocida suya, ¿no? Entonces, esta película narra la vida de 2 niños, dos niños hermanos, digamos, el hermano mayor, que tiene 14 o 15 años, y una niña de 5 años, creo que es concretamente, y en un lapso de tiempo muy concreto y muy breve, que es en el año 45 en el Japón, o sea, finales de la Segunda Guerra Mundial, desde marzo hasta septiembre, una fecha concreta de marzo, que ahora no recuerdo, que es cuando hubo el bombardeo de Kobe, de la ciudad de Kobe, el bombardeo con bombas incendiarias. Esto también es muy interesante porque en el Japón, aparte de las famosas bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki, que fueron decisivas para que por fin se terminara la guerra y para la rendición del Japón. Aparte de esas bombas, hay que decir que los bombarderos norteamericanos, pues hicieron pruebas también con otro tipo de armas que luego en el Vietnam, por ejemplo, usaron. Y uno era estas bombas incendiarias, que en la película se ve, sobre todo al principio de la película, que eran unas bombas pequeñas, unas bombas con muy poco diámetro, con el peso suficiente
para que atravesaran sobre todo los tejados de las casas, que se introdujeran dentro, y al chocar con el suelo es cuando se incendiaban. Y bueno, aquello era, digamos, napalm, el célebre napalm que luego en el Vietnam fue tan tristemente conocido. Pues aquí es donde lo probaron por primera vez, una sustancia muy inflamable. Y bueno, tiraban, además, al ser bombas ligeras, pequeñas, un bombardero podía llevar miles de bombas, o sea, llevaba una cantidad brutal. Y aquí en la película se ve cómo dejan una ciudad grande, ¿no? Completamente arrasada, devastada, o sea, queda reducida a las cenizas, ¿no? Y, en fin, esas son las cifras, digamos, las cosas que todos sabemos que ocurren, pero claro, cuando un buen escritor o un buen director, cuando se centra en la vida, en el caso concreto de unos seres humanos, de unas personas, de lo que representa para ellos ese movimiento, esa estrategia bélica, digamos, ¿no? de hacer un bombardeo entre los civiles y tal. Pues claro, cuando uno ve la historia humana, una de las muchas historias que hay, pues es cuando te das cuenta de lo que significan las guerras, ¿no? Entonces es por eso por lo que esta película se le da tanto valor como película antibelicista, ¿no? Entonces, esta película, básicamente, yo espero que ahora vosotros comentéis cosas. Yo solamente diré que yo vi esta película, la vi una sola vez, hace 7 años. Hace 7 años vi esta película y no la he vuelto a ver nunca. O sea, no he sido capaz, no he querido verla nunca más. Pero os puedo asegurar, y fíjate que vi la película mientras estaba en casa cocinando, haciendo algunas cosas y tal, pero se me ha quedado grabada a fuego todas las cosas que ocurren en la película y muchos detalles. Pero vamos, digamos que a mí particularmente me impresionó mucho, ¿no? Entonces, esta película narra básicamente la vida de estos dos niños cuando se quedan sin su madre primero. Luego el padre al final resulta que también, como estaba con la flota japonesa, que fue derrotada completamente y fue hundida en el Pacífico, se quedan huérfanos, digamos, y entonces tienen que irse a casa de una tía suya, en principio, que es una persona que los trata, digamos, bastante mal. Y entonces el hermano, que es un personaje increíble, ¿no? El hermano que quiere proteger a su hermana pequeña, pues yo creo que hace una opción básicamente entre que puedan vivir con comida y con medios materiales, pero sin amor y con el acoso de esos familiares que les estarían echando en cara constantemente, que están ahí los borrones y una cosa terrible, ¿no? Que sería una presión muy fuerte para esa pobre niña. Entre eso, pero comer, estar metidos en el sistema que más o menos había una subsistencia, o irse a la aventura, ellos dos solos, a ver si pueden sobrevivir, ¿no? Pero con amor. O sea, él digamos que a esa niña huérfana, él le da todo el amor y cuida por ella y el cariño, y juega e intenta que su vida sea agradable en ese drama terrible que están viviendo. Entonces opta por esto segundo, y esto le sale mal, porque otra de las cosas que en la película se ven es lo difícil que resulta sobrevivir en épocas de carestía o de que no hay, o sea, lo que uno llega a comer, ¿no? Lo que un ser humano llega a consumir, ¿no? Para vivir, cosa que cuando estamos en un mundo que todo funciona, pues no nos damos cuenta de que basta con ir a una tienda y llegas a casa con el carrito lleno
pero claro, lo que cuesta conseguir la comida imprescindible para sobrevivir, para que un niño, una niña pequeña que está creciendo, que está en un momento delicado, que tenga los nutrientes suficientes para que pueda, claro, es una historia terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo en todo caso luego al final, si veo que nos hemos quedado cortos de tiempo, ya comentaré alguna cosa más, pero tengo mucha curiosidad por ver también qué os ha parecido a vosotros esta película, así que vamos a preguntarle a Lázaro primero, que nos explique, Lázaro, cómo has vivido esto. Esta película, sí, a mí me parece artísticamente perfecta, muy buena en todo caso, para no pasarme en los adjetivos. Yo no entiendo mucho del cine de animación, veía las películas de Disney en mi infancia, pero evidentemente el dibujo es buenísimo y todo eso me pareció, ¿no? Muy bueno. Además, los japoneses parece tener una escuela, siempre han sido buenos para el dibujo como para el diseño también, ¿no? Y hay una cosa que tú acabas de decir, David, que la has visto una sola vez y no la viste más. Pues yo también no la pienso volver a ver nunca más, ¿no? Porque es una película buenísima que te destroza el alma. Así como yo, por ejemplo, una Eva y dos Adanes, que la de Marilyn Monroe, ¿cómo se llama? Tiene otro título, con espalda hacia lo loco. Ah, vale, sí, con espalda hacia lo loco. Esa la he visto como 5 veces, si no me equivoco. Y si me proponen verla de vuelta, pues la veo, sí, aunque ya me la sé de memoria, ¿no? Pero claro, es una película para pasar bien, así. Es decir, para establecer, hago esta comparación para establecer la diferencia entre una cosa y otra. Sí, sí, sí. Pues esta película, como no puede ser de otro modo, rompe el corazón de los espectadores, ¿no? Y hay que ser muy sensible para no sentirse mal, ¿no? Con el destino de estos dos huérfanos que simbolizan representan, mejor dicho, representan el destino o la vida de millones de personas en la guerra, en Japón y en Europa y en muchos otros lugares. Es muy difícil entrar a hacer una crítica. A ver, la narración es perfecta, pero es muy difícil hacer una crítica de la estructura narrativa de esto, que está bien así. Más bien el pensamiento tiende a ir a otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, acordarse que Japón como Estado tampoco fue inocente. No, hombre. ¿No? Y que ellos hicieron terribles masacres en Manchuria antes de la guerra, que son los que tenían las esclavas sexuales, ¿no? Y que fueron ellos los que iniciaron la guerra, ¿no? Con el bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? Es decir, había ahí, ahora ha cambiado mucho, parece ser, pero había un régimen realmente fascista, ¿no? Militarista. Y bueno, y estas cosas que de las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, que van por sus intereses más que por los principios y otras cosas, porque Hirohito tendría que haber tenido el mismo fin de Goering, por ejemplo, el emperador ese, ¿no? Que, bueno, entonces, y yo recuerdo haber visto una película, pero creo que era norteamericana, sobre Japón, creo sobre el almirante Yamamoto, ¿no? Que él en realidad al principio, después cumplió con su deber, pero en realidad se oponía a la guerra, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa película, pero bueno, ya digo, esta película me parece desde el punto de vista cinematográfico, así artístico y narrativo sobre todo, me parece muy buena, todo encaja muy bien, pero digamos, te lleva a pensar en otras cosas, como esto que estoy diciendo de Japón, de la guerra, todo, ¿no? Y te lleva a pensar que parece mentira que todavía haya guerras, ¿no? Que se haya avanzado tanto eso, pero que es esa monstruosidad que es la guerra, ¿no? Y la verdad que, bueno, has hecho una buena
investigación sobre la vida de este, y sobre todo del escritor como Akiyuki Nasaka, ¿no? Akiyuki Nosaka, sí. Nosaka. Que como bueno degradador porteño me sale un juego de palabras con Nosaka, ¿no? En fin. Pero bueno, aparte de esa frivolidad, es interesante. Sí, y la vida de este hombre fue bastante interesante, ¿no? Llena de variantes, ¿no? Que pasó de la narrativa, a ser cantante de rock, a ser político, etcétera, etcétera. Y sí, es bueno de todo modo haberla visto una vez en la vida, esta película, ¿no? Para reforzar en todo caso esa posición que uno tiene en la guerra y esa voluntad que se tiene en la medida de los posibles de ver cómo impedirla, ¿no? Cómo juntarse con nosotros para impedir la guerra. En el sentido, cuando hay guerra yo creo que no hay causas justas, ¿no? Es decir, la guerra es miserable en todo caso. En fin, pues eso. Muy bien. Vale, gracias Lázaro. Muy bien, pues a ver, ahora que nos comenta María José sobre este tema. Pues no sé, a mí, como a Lázaro y supongo que a Graciela y a ti mismo, la película me ha conmovido profundamente. Me ha parecido una película muy, muy triste, muy dolorosa. Desde luego, no sabía yo, no pensé que el cine de animación pudiera hacer películas tan profundamente, no solo dolorosas, sino que te llevan tanto a la reflexión y que te conmueven tanto íntimamente. Eso para mí ha sido, bueno, una sorpresa. También pienso que no es una película para niños, a pesar de que sea de animación, ni siquiera una película familiar. Es una película para ver íntimamente y asimilarla íntimamente. Es profundamente dolorosa. Pero dicho eso, también quiero decir que esta película presenta, no todo es tragedia y dolor en ella, aunque esa es la esencia última de la película, sino que está tratada con una ternura que parece ser característica del director de Isao Takahata. Sí, parece ser característica. Bueno, yo de él solo he visto la que vimos aquí, Mis vecinos los Yamada y esta misma. Pero así como en Mis vecinos los Yamada había como una ironía y una ternura sobre la cotidianidad, sobre las escenas corrientes de la vida normal, aquí hay una profunda tragedia, aquí hay un desgarro interno inmenso, pero parte de esa ternura también asoma en muchas escenas, en el tratamiento de la relación entre los niños, en las escenas en la naturaleza. Hay una belleza inusual que parece que no se corresponda con la tragedia de la guerra, que es lo que se presenta en primer lugar. Esa belleza, ese preciosismo en el detalle, esa amabilidad en la presencia de la naturaleza y de sus seres, de sus sonidos, todo eso le quita dramatismo y en definitiva te enseña que en la vida todo convive, la tragedia y la belleza. Esa característica me ha parecido que estaba muy presente. Y después más cosas. Bueno, tú has dicho que se trata de una película basada en una novela. El guión lo construyeron entre el director y el autor de la novela y tiene raíces biográficas, un sustento biográfico. Pero estuve leyendo
el propio Akiyuki Nosaka él, reconocía que realmente estaba muy embellecido, que la realidad fue terriblemente más dura y que no es fácil que se den historias tan bonitas, tan preciosas en situaciones de tantísima dureza. Y eso también me ha hecho reflexionar, porque a veces con la literatura o con el cine embellecemos la realidad. Seguramente esa es una de las misiones de la literatura y el cine, porque si no, la realidad sola es difícilmente soportable, sobre todo cuando retrata cosas tan espeluznantes como las que salen en esta película. Después, ¿qué más? Otra cosa que me ha llamado la atención, los personajes. Es verdad que los dos chicos, los dos muchachos, hay una relación preciosa entre ellos, maravillosa, maravillosa. Qué lástima que no esté sustentada en la realidad, pero supongo que es la aspiración que todos tenemos, incluso el autor, el propio autor, le hubiera gustado que la realidad pudiera ser esa, seguramente. Bueno, la relación entre ellos es maravillosa, cómo él cuida a su hermana, cómo la tutela, cómo se ocupa de todas sus cosas, es una maravilla. Y la inocencia y la alegría de la niña de 5 años es de una ternura, bueno, es conmovedora, realmente conmovedora. Está llena de vitalidad, claro, la vitalidad se le va acabando luego con el desarrollo de la acción, ¿no? A partir del bombardeo, todo lo que sigue. Pero en los breves momentos en que ellos están juntos y viven en el campo y se relacionan con las cosas del campo, es maravilloso. Y la frescura de la niña, la ternura que irradia, la gracia que la rodea en todos, en los movimientos. Bueno, los movimientos son los de la animación, pero son preciosos, están perfectamente conseguidos. Los gestos, el paso de una situación anímica a otra, con trazos muy, muy rápidos, muy seguidos, y nos consiguen transmitir ese cambio que hasta ahora solamente lo podíamos apreciar en la expresión humana. Bueno, todo eso me ha sorprendido mucho. En la vida que ellos llevan con sus tíos, bueno, antes quiero referirme a cuando se producen los bombardeos. La verdad es que se produce un paisaje desolador muy, muy bien conseguido con la animación. Seguramente eso también lo dijo, creo que Takahata, y el autor de la novela, seguramente con personas no se hubiera conseguido ni la expresión ante toda aquella tragedia, ni los escenarios tan absolutamente desoladores, devastados por las bombas incendiadas. Y quizá fuera eso que se logró con la animación y no se hubiera podido lograr con personajes reales, lo que animó al autor de la novela a decidirse por ese formato. Cuando estén en casa de la tía, todo es doloroso, lo pasan muy mal los chicos, cada vez hay mayor desprecio tampoco exactamente, falta de aprecio, cada vez hay mayor desapego, pero es que la situación era muy dura, yo no creo que aquí nadie fuera culpable. La tía también padecía mucho en aquella situación. En la guerra supongo que todo el mundo saca lo peor que tiene dentro y se desahogan cosas que en situación de normalidad tienes más tiempo para reflexionar, para depurar y para eliminar de tu relación con los demás. En situaciones extremas
no sé, yo no he vivido ninguna situación extrema, afortunadamente, pero comprendo que debe ser mucho más difícil. Entonces, me da también bastante pena la tía. Quizá una de las formas en que ella se libera de toda aquella tensión que tienen, de la falta de alimentos. Ella también pasa las privaciones de todos. Sea reprochándole un poco al que menos contribuye a la situación en que se está sosteniendo la familia. Claro, contribuye menos porque es un niño. 14 años son 14 años. Pero, en fin, que me ha parecido doloroso, pero comprendo también a la tía. Comprendo que no estaba preparada para una situación así, que le ha resultado difícil llevarlo todo adelante. Cuando comienza la historia es muy bonito porque empieza por el final. Empieza por la muerte del protagonista. Sí. No es frecuente el desarrollo, un desarrollo argumental así, no es frecuente. Esto es un mérito, por supuesto, del director, saber tratarlo de esta manera, y cuando parece que todo acaba, cuando es la muerte del niño, resulta que es cuando empieza la película. Me ha parecido muy acertado, muy sugerente, muy bien hecho, muy bien tratado. Y luego cómo a través del espíritu del niño, en aquella estación tan desolada de mendigos, donde todo el mundo va muriendo, porque hay tantos que mueren en aquellas circunstancias, los vigilantes lo dicen enseguida, otro más ha muerto. Era algo normal, se acababa de firmar la paz y la gente está absolutamente desnutrida, había pasado tantas penalidades que era normal llegar a ese estado de indigencia e ir muriendo por cualquier esquina. Pues cuando empieza allí la película con el espíritu de la niña que se funde con el de su hermanita muerta algún tiempo antes, algunos días o algunas semanas, no se puede saber, ¿no? Y que parece que se funden cuando la lata de caramelos oxidada que él llevaba con las cenizas de su hermana se cae por allí. Parece que en ese momento es cuando esos dos espíritus se funden y empiezan a recordar la epopeya vivida. Y en ese momento cambia la tonalidad de los dibujos. Se manifiesta una tonalidad rojiza, sepia. Hay un cambio que, delicado, sensible, que el director introduce en el desarrollo de la película. ¿Qué más quisiera comentar? Pues es profundamente doloroso el momento de la muerte de la madre. Está muy tratado con muchísimo dramatismo, con muchísimo realismo. Realmente el director presenta todo el dramatismo de la película, pero de forma sin exageración, de forma contenida. Lo presenta todo tal como ha sido, pero no carga las tintas. En ningún momento carga las tintas ni convierte la película en algo sensiblero o no. Todo es muy, muy contenido, profundamente dramático, pero muy contenido. Y en esos momentos en que los dos se acaban de quedar huérfanos de su madre, bueno, la niña aún no lo sabe y él procura que no se entere, pero en ese momento en que de alguna manera cambia sus vidas, aquel hecho definitivo cambia sus vidas, la niña se pone a llorar y su dolor lo libera de esa manera, llorando sola, mientras que él hace, sin saber muy bien qué hacer, hace acrobacias, como también
sacando fuera de sí parte del dramatismo que no puede compartir con nadie. Son muy bonitas todas las escenas y realmente se prestan a una, en fin, que nos toca el corazón, nos toca la fibra sensible. Luego otra cosa que también me gusta es que, no sé, quizá lo estoy explicando todo un poco desordenadamente, pero bueno, nos vamos entendiendo. Otra cosa que me gusta es que la película es un grito contra la guerra, sí, pero no hace bandera de nadie, no hace defensa de nadie, no se pronuncia a favor de su propio país ni en contra del agresor. Sencillamente refleja los devastadores efectos de la guerra, cualquier guerra, sobre las personas, sobre las simples personas que no tienen herramientas para defenderse y que solo pueden hacer que soportarla, nada más. Esto también me ha gustado porque, y también me sorprendió que los rasgos de los protagonistas no son orientales. No sé por qué, porque siendo el director japonés y el autor de la novela también japonés, no sé, parecería más normal que los rasgos fueran orientales, ¿no? Y no lo son. No sé si vosotros conocéis alguna explicación. Sí, yo sí que la tengo, pero sigue en todo caso y luego la diré. Ya, bueno, pues eso me sorprendió. ¿Y qué más cosas? La vida cuando ellos deciden dejar la casa de la tía y buscarse la vida y por lo menos sustraerse a los reproches constantes y al desagrado que la tía manifiesta hacia ellos, pues yo les comprendo. Son dos niños, pero no miden las consecuencias de sus actos, precisamente porque es un niño. No se puede vivir fuera de la comunidad y mucho menos en tiempos de guerra. Él debía estar amparado con los demás, buscando los recursos que hubiera a su disposición, pero esto les iba a conducir ineludiblemente a la muerte a ambos. En esos momentos, pese a la dureza de la situación, a cómo escasea la comida, a cómo él tiene que incluso robar cuando abandonan las casas con vecinos, robar y sustraer algunas cosas para poder sobrevivir él y su hermana, incluso aunque la situación es así durísima, pero también viven momentos ellos dos de plenitud, de libertad, de entendimiento, de satisfacción. El director mezcla muy sabiamente la tragedia con momentos de agrado, de relajación, de un ambiente realmente casi ideal entre ellos. Y finalmente, pues nada, que al final, cuando ellos ya se les acaba la vida, se les está acabando la vida, vemos que esto pasa en algunas personas, en algunas personas que son víctimas horribles de la guerra, son víctimas de esa horrible guerra, pero que el mundo sigue y vemos como parte de otros muchachos de aquel momento se incorporan, tienen ganas de vivir, se incorporan de nuevo a la vida, empiezan a poner música occidental. Hay siempre en la película una relación y la contraria, una situación y la distinta, una compensación casi constante que no nos deja al final el sentimiento terrible con que
de la novela, sino que nos dice que a pesar de todo, la vida tiene que seguir. Y yo me quedo ahí. Muy bien, gracias. Vale, pues a ver, ahora Graciela, espero que te hayamos dejado algo. A ver qué nos cuentas, Graciela. Ojo que creo que tienes el micro. Ahora, muy bien. Sí, no pues, no me han dejado demasiado. Claro, es bastante terrible, como dice María José, ¿no? De todas formas, a uno le causa una tremenda congoja no solo la situación de los protagonistas, sino el contexto. ¿Por qué tan terribles fueron las represalias contra Japón? Porque me puse a ver un poco lo de los incendios y el 9 de marzo del 45 Tokio fue arrasada también con bombas incendiarias. Y esto, claro, después se repite en Vietnam, pero yo no tenía presente que había sido primero en Japón. Y la ciudad de Kobe tuvo bombardeos incendiarios en febrero, el 16 y el 17 de marzo y después el 5 de junio. Quedó absolutamente arrasada. La película transcurre después que se termina la Primera Guerra y en la estación donde comienza la película se ve esa cosa terrible de las estaciones que deben haber sido mucho peores en la época de la guerra, y esto es comparable también en la indigencia y en la situación terrible de la gente sin calle, a cosas que aún suceden ahora. O sea, es una película que nos habla de la condición humana, de esto de dejar morir al prójimo, ¿no? En este caso son niños, y no solo me acuerdo de estos niños de Japón, sino que recuerdo nuestros niños y los niños de todo el mundo que en la actualidad viven en basurales o mueren de hambre. En realidad es una película que llama a ver la niñez cuando está ensombrecida por la cosa tremenda que es el hambre y el abandono, la crueldad humana, que no ha sido posible, aún con la abundancia de nuestros tiempos, de ponerle alguna barrera, y tenemos en todas partes del mundo niños muriendo de hambre, en todas partes, en mi país, en Latinoamérica, en América Central, en el mismo Estados Unidos y en Europa, y ni que hablar de los países que han sido víctimas de la guerra. Bueno, esto es lo tremendo de esta película, ¿no? Que en medio de la vida tranquila que uno lleva de alguna manera, bueno, tranquila más o menos, porque por ejemplo este fin de semana me robaron los datos de la tarjeta de crédito y tuve que andar detrás de la cancelación de las compras que habían hecho los ladrones. ¿De qué? ¿Lo que te robaron de la tarjeta de crédito? Los datos de la tarjeta de crédito. Ya. Y bueno, pero como ellos compraron online y era fin de semana, logré anularles las ventas, así que me he vengado de los ladrones. Pero bueno, digamos que la vida tranquila que tiene nada más que a veces algunos de esos altercados, ¿no? Esta película te cambia de golpe la conciencia, y durante el recuerdo de lo que has visto y el análisis de lo que has visto, ya no puedes vivir tranquilo. Y a mí me sucede que tengo una tremenda impotencia porque me doy cuenta lo difícil que es poder hacer algo. Bueno, pero entonces vuelvo a la película. Me pareció muy conmovedor la muerte de Seita, la muerte de inanición. Parece que Tetsuko no murió realmente de inanición, sino de una gastroenteritis, pero eso lo leí. No, en la película realmente aparece como que ella muriera de este mal del estómago, ¿no? Que bueno, puede ser la gastroenteritis o la inanición, pero no se sabe bien. Otra de las cosas más dolorosas fue la separación de la madre, cuando ellos que han quedado de encontrarse en el refugio se pierden y no encuentran a su madre.
y entonces este es como el comienzo del fin, ¿no es cierto? Acá esta familia, que estaba formada por la madre y los 2 niños, y el padre no se sabe porque estaba en la Armada Imperial, y bueno, pues después seguramente habrá muerto. Los niños pierden a su madre, no la encuentran, y cuando la encuentran está mortalmente herida. Esto ya anticipa lo que va a suceder. Muerta la madre, ellos tratan de ir al lugar donde mejor pueden ir, que es la casa de la tía, pero luego se dan cuenta que son una carga y que es necesario vivir en otro lado. Y esa es otra escena dolorosa, ¿no? Pero ellos, al vivir por su cuenta, hay como una señal de esperanza. Uno dice, bueno, tal vez los niños podrán sobrevivir cuando ellos están en el refugio antiaéreo. Y este tema de que Seita tiene que robar para comer es también muy doloroso si pensamos en lo que son los japoneses y en lo que es para ellos robar. Entonces, esto es también tremendo porque solamente violando la ley y saqueando a otro, Seita puede sobrevivir y llevarle comida a Tetsuko. Y entonces vemos también que la situación moral de Seita es tremenda, porque él no deja de percibir que solo robando puede subsistir o sobrevivir. Lo que ahora consideramos más normal, ¿no? Porque se dice mucho, y acá lo dijo Evita Perón, como yo dije en otras oportunidades, que cuando hay una necesidad hay un derecho. Y bueno, pues si ese derecho es el hambre, está claro que hay un derecho, ¿no? Y a uno no le parece mal que Seita robe comida, al contrario, tiene una profunda pena por Seita. Setsuko es una imagen conmovedora, pero la verdad es que yo me sentí muy identificada con Seita, porque Seita es el protector, es el que atiende a su hermana, afronta la adversidad y sale a la calle a encontrar lo que puede. Hay varias cosas acá en esta película que son terribles, pero que son terriblemente conmovedoras. Una es el castigo enorme a Japón y las bombas incendiarias. No se puede comprender cómo eso existió. No se puede comprender cómo se repitió en Vietnam. No se puede realmente entender. La otra cosa es la pérdida por parte de los niños, de la casa, de los padres, de la comida, del círculo seguro, hasta quedar totalmente huérfanos de toda protección. Esto fue sucediendo de a poco, y así es como le sucede a la gente. El otro día vi una documental de los homeless en Estados Unidos, y bueno, pues ellos primero tienen alguna desgracia personal, luego pierden su salud, luego con motivo de la incapacidad no pueden pagar la renta, y entonces van a la calle y ahí termina todo. Entonces, esto es progresivo, y la pobreza también lo es, en todos los niveles. No dejar que, digamos, en la guerra es imposible no dejar que lleguen esas situaciones. Y bueno, y como dijo Lázaro, no hay ninguna justificación para la guerra. Esto sería necesario entenderlo. En las críticas que se han hecho, no las críticas, sino en lo que se ha dicho de esta película, se ha dicho que es con la lista Schindler de Spielberg y con El pianista, que La tumba de las luciérnagas es una de las películas más extraordinarias antibelicistas que existen. Su director negó que ese hubiera sido la intención, pero bueno, aunque esa no hubiera sido la intención, pues eso es lo que clava hondo. Nadie querría otra vez las bombas incendiarias. ¿No? Solo imaginarse que uno pudiera verlas caer sobre su casa, ¿no? Me llamó la atención que la película hubiera sido hecha en los 90 y que recién, por ejemplo, hubiera estado disponible. Es una película que se estrenó en el 88. Bueno. Bueno, bastante antes. Parece que recién en el 2003 se pudo ver en Latinoamérica.
Fíjate. Y además en Francia estuvo esperando bastante para poder verse. En realidad creo que fue un problema de distribución, pero sí, recién ha llegado, en el siglo XXI, ha llegado plenamente al conocimiento de los críticos y de la gente. Parece que el autor recibió muchas propuestas de crear una película, pero él dijo, y creo que tú lo dijiste, David, Sí. que no era posible hacer una película con humanos, con actores, que dijese esto, porque por varias razones. Una era la enorme dificultad de encontrar niños para representar los papeles de Seita y Tsetsuko, y que yo creo que sí, esa es una verdadera dificultad. Hubiera sido muy difícil encontrar niños para estos papeles. Y después, él se pronunció entonces por la versión animada, porque dijo que creía que esta película solamente podía hacerse en animación. Y de veras, una de las cosas que agradezco de David es que nos haya traído esta película para ver, porque sí, me ha gustado mucho, a pesar de lo terrible que es, ver en animación la guerra. Así como me disgusta verla en películas, no la puedo soportar, en los efectos especiales no los puedo soportar, pero en animación me resultó mucho más comprensible desde el punto de vista emocional la guerra. Pude finalmente lograr una aproximación dolorosa, pero una aproximación al fin. Bueno, es impresionante esto de los japoneses, ¿no? De cómo pueden ellos rememorar su historia de esta manera. Esto es realmente notable. Y después quiero hablar algo sobre el título. Aparentemente la muerte de las luciérnagas. Las luciérnagas se prenden para procrear, pero brillan para atraer sus parejas, y la luz artificial puede interrumpir el proceso, o sea, puede hacer apagar las luciérnagas. Y bueno, pues esto es notable, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que significa la tumba de las luciérnagas? Bueno, que ya, si nosotros tratamos así a nuestros niños, bueno, pues habremos muerto como seres humanos. Será la tumba de la humanidad, ¿no? Esto me pareció que era el título, y esto ya me pareció, sí, un mensaje, ¿no? Un mensaje bastante terrible. Bueno, pues yo no les puedo decir más ya que lo que ustedes han dicho, y que realmente el tema de la guerra contra Japón, cuando después de vencer a Alemania continúa contra Japón, es una materia pendiente que esta película me ha provocado. Pues la estudiaré. Muy bien. Muy bien, Graciela, pues gracias. Yo conste que estaba convencido de que, a pesar de todo lo que habíamos dicho, que tú tendrías ese punto de vista tuyo siempre tan particular y tan alternativo, y esa forma de ver las cosas desde siempre algún ángulo que es diferente y que nos faltaba explorar. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ahora yo voy a comentar también alguna cosita más que se ha quedado, que quería comentar. Una es esto que surgió sobre el que tuvieran rasgos occidentales. Esto es simplemente ellos están dibujando japoneses, o sea, están dibujando personas japonesas, pero es simplemente que ellos se ven así. Ellos cuando quieren dibujar a una persona guapa, a una persona interesante y con una expresividad y con una mirada, pues les hacen los ojos grandes, no les ponen los párpados rasgados, y les hacen con una imagen que a nosotros particularmente nos parece que no son japoneses, pero ellos cuando se ven guapos, pues ellos se ven así, digamos. Es un tema simplemente de imagen. También ellos cuando nos ven a nosotros, a los occidentales, a los europeos o caucásicos, estoy seguro de que ellos nos ven muy diferente a como nos vemos nosotros. Estoy segurísimo. Entonces, o sea, son personajes japoneses, pero ellos siempre, es como, bueno, como cuando aquí, cuando vimos las famosas series Heidi y todo eso,
aunque Heidi en principio es un personaje europeo, pero ellos estaban dibujando a una niña japonesa, aunque no nos lo pareciera. Bueno, simplemente eso, que no era en ningún caso que pretendieran ponerles unos rasgos occidentales. Luego, sobre el tema del antibelicismo, es una película antibelicista y por lo tanto anti ejércitos, anti-guerra, anti-países belicistas. Y esto sí que me consta que todo el estudio, toda la plana mayor del estudio Ghibli, tanto Hayao Miyazaki como el Suzuki, que es un productor muy importante, como Isao Takahata, son personas muy antibelicistas y muy críticas, muy críticas con su propio país. Yo he visto otras películas que, aunque no tratan sobre la guerra, pero que tratan de la preguerra, en donde explican, con una visión completamente crítica, cómo Japón era un país que durante los años 20, 30 se fue armando, o sea, con un ejército brutal, gastando muchísimo dinero en el armamento, mientras el pueblo lo tenía más olvidado y había gente que pasaba necesidad y había muchas personas pobres, y en cambio era con una política y con una política militar muy agresiva. Esto es algo que ya apuntó Lázaro, y muy imperialista. Y luego también en la película, incluso, aunque claro, estos dos niños pobres pues son víctimas concretamente de los bombardeos terribles, como ha dicho Graciela, de los Estados Unidos, pero también un poco se ve las consecuencias de un país que anteponía el honor ese del pueblo y del imperio japonés. Nosotros tenemos que aguantar hasta el último momento y ser los mejores, y anteponer la cosa esa de la patria y del país a las cuestiones personales, ¿no? Entonces esta tía también quería apuntar un poco sobre algo que ha dicho María José, que sí que es cierto, que hay que entender que somos humanos pero claro, esta tía es un personaje que ya cuando ellos llegan en principio como unos, aunque han perdido a la madre, pero llegan como unos privilegiados que eran hijos de un militar, y que incluso la tía deja caer en algún momento: vosotros sí que vivís bien, que tenéis una buena pensión, porque no sé qué, que vuestro padre, al ser un oficial de la Armada y tal, caramba, todo eso, ¿no? Entonces, el comportamiento que tiene la tía es difícilmente justificable, y son estas cosas que ocurren, que esos pobres niños llegan ahí sin ninguna autoridad, sin ningún adulto que los represente, que los proteja, y esa tía no es una persona afectuosa, no es una persona, porque quizás podían haber caído en otra casa en la que también tendrían que repartirse la comida y que estar un poco más justos, pero que habían sido cariñosos con ellos, y en cambio ahí se encuentran con un ambiente hostil, ¿no? Y luego la tía, cuando ve que ellos se marchan, ya primero, como ven que les están constantemente presionando, pues ya ellos se compran su propio hornillo y tal para cocinar allí en casa, en su habitación, para no molestar, ya para no estar siempre recibiendo esos desaires, Entonces la tía cuando ya se marchan y dicen, no, ya nos buscaremos, pues ella se queda viéndoles, bueno, vale, pues sí, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? En cierto modo esto quería apuntarlo también. Y luego que si en el anterior programa el título del cuento que vimos era el chal, y el chal representaba un poco, era un símbolo, representaba un poco esa maternidad o el alma de la niña. Aquí sería la lata de caramelos, ¿no? Esa lata de caramelos es el símbolo un poco de todo lo que les ocurre, el símbolo de esa vida más holgada en la que vivían ellos mientras tenían una casa y una familia. Esa lata de caramelos, que era un poco una cosa, una golosina, pero un poco un lujo, una cosa para los niños, ¿no? Esa lata de caramelos, y en cambio luego, como esa lata de caramelos es en algún momento la última comida que les queda
y cuando la niña ve que ya no hacen ruido dentro los caramelos, como se pone a llorar porque es que estaban pasando hambre, y entonces el hermano sabe que es que se han pegado, que los caramelos se han pegado a la hojalata, y entonces pone un poco de agua y le saca un caramelo más y la salva, y salva por unas horas más, ¿no? O por un día más, salva a esa niña de que pueda comer algo que le guste. Y entonces esa lata, fijaros en el detalle que cuando él pone a su hermana muerta, el cadáver, en el cesto para quemarla, para la cremación, la mira durante unos momentos y al final cierra, pero se queda con la lata. O sea, solamente coge la lata, porque esa lata es un poco el símbolo, ¿no? Entonces, esa lata, pues es su alma, es un poco, está el alma de la niña, digámoslo así, ¿no? Aparte de que pone sus cenizas ahí, pone una parte de las cenizas. Entonces, precisamente cuando él muere, y esos vigilantes que están en la estación del metro dicen otro que se ha muerto, entonces ven que tiene algo al lado, miran y ven que es una lata vieja y entonces tiran la lata y de la lata pues es cuando sale la niña, sale, digamos, el fantasma, o el alma de la niña, o como lo queráis decir, ¿no? Entonces os digo un detalle curioso para que veáis que en el Japón el cine de animación es muy valorado y muy importante para ellos. Aquí, por ejemplo, se ha comentado el detalle curioso de que esta película, con todo lo buena que es una película que ha tenido poca difusión, así como nos llegan otras cosas más espectaculares y más convencionales. Esta película le ha costado un poco llegar a los circuitos habituales. En el Japón, en cambio, actualmente siguen fabricándose esos caramelos con sabores de frutas en la lata, y venden unos que son con una imagen en la lata de la película. Sale la niña de la película, y ahora actualmente pueden comprarse esos caramelos. Incluso en una feria que hubo en Barcelona hace poco tiempo, una feria de frikis sobre manga y tal, pues una de las cosas que se podían comprar eran latas de caramelos de la tumba de las luciérnagas, ¿no? Oye, David, Dime. me habló Lázaro que se le ha cortado la luz. Ah, vaya, hombre. Ah, sí que veo que estaba el oscuro, estaba sin luz. Bueno, pues nada, siento, nada. Ahora ya enseguida cerramos ya. Nada, y luego el detalle de que es autobiográfico, ¿no? Esto que habéis comentado ya. Entonces, al parecer, que esto digo ya lo que no se ha dicho, lo poquito que ha quedado impreciso. Parece ser que el director, el Akiyuki Nosaka, pues él en la Segunda Guerra Mundial perdió a dos hermanas que eran hermanastras. No sé si es que el padre se había vuelto a casar o qué exactamente, no sé el tema. Sé que eran dos hermanastras, perdió a dos en la guerra por inanición o por enfermedades derivadas. Y entonces él parece ser que toda la novela no es más que una expiación, que una expresión de su sentimiento de culpa, porque él mismo ha confesado que él no fue tan entregado, ni tan cariñoso, ni tan altruista como el niño de la película, ¿no? Sino que él alguna vez que llegó comida, pues se la comió él, se la quitó a sus hermanitas, y él tenía una mala conciencia terrible, y entonces escribió esta novela como una expiación, como una forma de expresar toda su mala conciencia, ¿no? Por cómo se había comportado él precisamente. Pues nada, yo simplemente esto. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. No, pues que Yo me parece creo muy que original. Me parece muy original lavar la mala conciencia haciendo un personaje al revés. Está buenísimo esto. Qué buena idea. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? no, yo creo que todo se ha puesto de manifiesto y realmente lo que quizá es imposible poner de manifiesto
es la hondísima impresión que nos causa la película. Sí. Eso se vive dentro. Sí, sí. No, yo es una cosa muy fuerte, ¿eh? Porque yo soy un individuo, en esto coincido con Lázaro, muy, digamos, vital y muy sanote, que siempre he tenido una salud fuerte y no sé, no me han impresionado las pocas muertes cercanas que me han tocado, que me han tocado vivir, la de mi padre, la de mi madre, ¿no? Bueno, no me han impresionado nada, digamos, ¿no? Yo el mismo día del entierro he podido dormir perfectamente, o al poco rato estaba bromeando con los amigos. Luego, por supuesto, piensas, y tanto mi madre como mi padre están en mis libros, en las cosas que he escrito yo, he hablado mucho sobre ellos, ¿no? Y en cambio, cuando vi esta película, es absurdo decirlo, ¿no? Pero la muerte de esta niña es la muerte que más me ha impresionado en toda mi vida, curiosamente, ¿no? Porque aquella noche, ostras, fue duro. Estuve muy afectado por esto, y es una peli de dibujos, ¿no? Pero tela, ¿no? Bueno, pues nada, quizás hay alguna otra película de Isao Takahata que es interesante, no tan dramática, pero alguna otra que, ya que os ha gustado esta, pues a lo mejor algún día volvemos con alguna otra que os puedo asegurar que también es muy buena. Muy bien, pues muchas gracias a todos, y ya nos encontraremos en nuestro próximo programa de Los Eternautas. Hasta luego.